La verdadera forma de los ángeles no fue creada para ser contemplada por la mente humana, y hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Quienes aseguran haberla visto no hablan de paz, no hablan de consuelo, no hablan de amor. Hablan de miedo, de un miedo denso, pesado, ancestral. Un miedo que no nace de una amenaza concreta, sino de la certeza de estar frente a algo que no puede ni debe ser comprendido. Existe una razón inquietante por la que cada vez que estas entidades aparecen en los textos más antiguos, la primera reacción humana no es admiración, sino colapso. Caídas al suelo, pérdida del habla, sensación de muerte inminente. Y existe una razón aún más perturbadora por la que la primera frase que estas entidades pronuncian no es una bendición, sino una orden urgente: no temas. No es una frase amable, no es un gesto de empatía. Es una advertencia directa, casi desesperada, pronunciada por la mente humana al enfrentarse a su presencia real. Está a punto de quebrarse. Durante siglos se nos enseñó a imaginar a los ángeles como versiones idealizadas de nosotros mismos. Cuerpos humanos, alas blancas, miradas serenas, figuras bellas, tranquilizadoras, casi decorativas. Una imagen diseñada para calmar, no para revelar. Una imagen tardía, una imagen construida, falsa. Los relatos más antiguos, aquellos que no fueron suavizados para el culto ni adaptados para la fe popular, describen algo completamente distinto, algo que no tiene una sola forma fija, que no ocupa el espacio como un cuerpo, algo que no puede ser mirado de frente sin provocar una reacción física inmediata, temblores, náuseas, pánico, sensación de aniquilación. Los profetas no dijeron, vi un ser hermoso, dijeron, caí como muerto. Dijeron, mi fuerza me abandonó, mis huesos se estremecieron dentro de mí, no quedó aliento en mi cuerpo. Y aquí surge la primera grieta en la historia que nos contaron. ¿Por qué un mensajero divino provocaría terror absoluto? ¿Por qué una presencia supuestamente benévola necesitaría advertir una y otra vez que no hay que temerle? Tal vez porque su forma real no fue pensada para ser tolerada por nuestra percepción. Porque no fueron creados para comunicarse con humanos, sino para ejecutar funciones que nos superan. O tal vez, cuando se manifiestan, no están adaptándose a nosotros. Somos nosotros quienes, por error o excepción, los estamos percibiendo. Las descripciones se repiten con una precisión incómoda. No hablan de cuerpos, hablan de estructuras, de ruedas que giran dentro de otras ruedas, anillos inmensos cubiertos de ojos, ojos que miran en todas las direcciones al mismo tiempo, ojos que jamás parpadean, que no expresan emoción alguna, seres que no caminan ni vuelan, que no tienen frente ni espalda, que no se orientan en el espacio tal como lo hacemos nosotros. La mente humana intenta traducirlos a imágenes conocidas, pero fracasa. Lo que resulta de ese intento es una sensación de distorsión profunda, algo que está ahí, pero no puede ser reducido a una forma única. Observa, pero no desde un punto concreto. Está presente, pero no ocupa el espacio de manera convencional. Y cuando eso ocurre, cuando la percepción humana se enfrenta a algo que rompe sus categorías básicas, la respuesta no es curiosidad, es terror. Y hay un patrón que atraviesa siglos, culturas, testimonios, personas separadas por miles de años, que lo describen igual, pero con distintas palabras. El mismo es exceso de ojos, la misma multiplicidad de alas, el mismo fuego que no quema, pero abruma, la misma imposibilidad de sostener la mirada, la misma sensación de estar siendo evaluado, no como individuo, sino como algo mucho más pequeño e irrelevante. Y no hay diálogo, no hay intercambio emocional, no hay empatía, solo una presencia consciente. Y esa presencia no parece interesada en tranquilizar, solo en cumplir su trabajo. Y los ángeles, en su forma original, no aparecen para acompañar procesos humanos, aparecen para ejecutar órdenes, para anunciar eventos irreversibles, para observar,
para registrar, para corregir desviaciones del orden. No son guías espirituales personales, no son protectores individuales en el sentido moderno, son fuerzas, y las fuerzas no negocian. En los textos menos conocidos, aquellos que rara vez se leen en voz alta, aparece una categoría aún más inquietante: los vigilantes, entidades cuya función no es intervenir, sino mirar, observar el desarrollo de la humanidad como quien observa un experimento, registrar comportamientos, esperar desvíos. El relato dice que algunos de ellos descendieron demasiado, que se involucraron, que enseñaron conocimientos que no debían ser entregados: metalurgia, astronomía, manipulación de la naturaleza, dominio del cuerpo. El resultado no fue progreso, fue corrupción, seres híbridos, violencia desmedida, pérdida de límites, y una respuesta que no fue simbólica ni metafórica: encierro, aislamiento, castigo, cadenas descritas no como metal sino como condiciones de existencia, espacios donde el tiempo no fluye de manera normal, lugares donde la conciencia permanece despierta sin posibilidad de acción. Si todo esto fuera solo mitología antigua, podría descartarse como imaginación primitiva, pero algo inquietante ocurre cuando estas mismas formas reaparecen una y otra vez en relatos modernos de personas sin formación teológica, sin conocimiento previo de estos textos, sin intención religiosa, personas que despiertan en medio de la noche inmóviles, sin capacidad de moverse, que sienten una presencia indefinible, que describen ojos, demasiados ojos, presencias que no hablan con palabras, sino con una presión directa sobre la conciencia. Y algunos lo llaman, claro, parálisis del sueño, otros alucinación, otros lo llaman experiencia espiritual, pero las descripciones siguen el mismo patrón perturbador. No hay figura humana, no hay rostro reconocible, hay geometría imposible, hay observación total, indiferencia, y hay una sensación que se repite con una precisión aterradora. No se sienten atacados, se sienten examinados, como si algo estuviera verificando parámetros, como si algo estuviera comprobando límites, como si algo estuviera confirmando que la percepción se ha abierto, aunque sea por error. Tal vez la razón por la que estas experiencias generan terror no es que sean malignas, sino porque sean ajenas, radicalmente ajenas. No comparten nuestra biología emocional, no reaccionan a nuestro miedo, no responden a súplicas, no odian, no aman, no protegen ni castigan según criterios humanos. Operan bajo otra lógica, y esa lógica no fue hecha para tranquilizarnos. La iconografía amable apareció mucho después, cuando la humanidad necesitó intermediarios comprensibles, cuando la fe tenía que ser accesible, cuando lo divino debía ser cercano, reconocible, domesticado. Antes de eso la experiencia era distinta, abrumadora, insoportable, innegable. Los relatos antiguos insisten en algo que hoy preferimos ignorar. Verlos tiene consecuencias. No todos los cuerpos resisten, no todas las mentes se recuperan. Algunos quedan marcados, otros se enmudecen, otros cambian de manera irreversible. Tal vez porque no se trata solo de ver, sino de ser visto. Y ahí reside el verdadero terror, no en su forma, sino en su atención. Porque, ¿qué ocurre cuando algo que no pertenece a este plano posa su percepción completa sobre un ser humano? ¿Qué se revela? ¿Qué se expone? ¿Qué queda al descubierto? Los textos no lo explican, los testimonios modernos no lo aclaran. Solo dejan una sensación persistente de vulnerabilidad absoluta, como si no existiera escondite posible, como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada impulso quedara expuesto. Y si eso es así, la verdadera forma de los ángeles implica una percepción total, entonces quizás el miedo no proviene de su apariencia, sino del hecho de que no podemos escondernos de ellos. Quizás siempre estuvieron ahí, quizás siempre observaron, quizás solo los percibimos cuando nuestra mente entra en un estado que normalmente evitamos.
estados donde las barreras se debilitan, estados liminales, fronteras entre la vigilia y el sueño, momentos donde la conciencia humana deja de filtrar lo que considera imposible. Y cuando eso ocurre, lo que aparece no es reconfortante, es real. Este no es un relato diseñado para inspirar fe, obviamente, es una exploración de lo que ocurre cuando la versión suavizada se quiebra y deja ver algo más antiguo, algo más frío, más ajeno, porque tal vez la verdadera forma de los ángeles no fue ocultada para proteger su imagen, sino que fue ocultada para protegernos a nosotros. Y si eso es cierto, si lo que describen los textos y las experiencias coincide, si aquello que observa no duerme, la pregunta final no es si existen, es cuántas veces ya nos están mirando, ya nos han estado mirando. Si aceptamos por un momento la posibilidad de que estas entidades no pertenecen a nuestra categoría de lo vivo, entonces también debemos aceptar algo todavía más inquietante. Nuestra percepción de ellas es defectuosa por naturaleza. No las vemos como son, las vemos como podemos, o como podemos ya es suficiente para quebrarnos. Tal vez sea como queremos. La mente humana necesita bordes, límites, formas reconocibles, pero los relatos insisten en lo contrario. Lo que aparece no tiene contornos estables, cambia, se repliega, se superpone, no responde a una geometría que el cerebro pueda procesar sin colapsar. Por eso los textos hablan de ruedas dentro de ruedas, no como una metáfora poética, sino como un intento desesperado de describir algo que gira sobre sí mismo en múltiples planos a la vez. No es movimiento, es presencia en expansión. Y en el centro de esa presencia no hay un rostro, hay ojos, ojos que no miran desde un punto específico, ojos que no buscan comunicación, ojos que registran. Cuando los antiguos escribieron, llenos de ojos alrededor, no estaban embelleciendo la imagen. Estaban confesando su incapacidad de encontrar un solo lugar donde fijar la mirada. Todo miraba, todo observaba, no había escapatoria perceptiva. ¿Y qué tipo de entidad necesita ver en todas las direcciones al mismo tiempo? No un mensajero, no un protector, un guardián del orden. Y la imagen moderna del ángel como intermediario compasivo no resiste el peso de estas descripciones. No hay ternura, hay función, hay jerarquía, hay obediencia absoluta a un sistema que no se detiene a considerar la fragilidad humana. Algunos textos incluso sugieren que el lenguaje es un problema. Cuando hablan no lo hacen para dialogar, sino para emitir comandos, frases cortas, imperativas, definitivas. No hay espacio para la negociación, porque no hay reconocimiento de igualdad. Y aún así, los humanos siguen intentando invocarlos, llamarlos, atraerlos. Tal vez sin comprender que abrir la percepción es exponerse. Las experiencias modernas lo confirman como una regularidad perturbadora. Personas que jamás buscaron contacto alguno describen encuentros casi idénticos en momentos de vulnerabilidad extrema. Estados febriles, traumas, duelo, privación de sueño, parálisis nocturna. El cuerpo inmóvil, la mente despierta, la habitación intacta. Y entonces la sensación de que algo más está ahí. No entra por una puerta, no atraviesa una pared. Simplemente está. No se mueve como un cuerpo. Se manifiesta como un cambio en el ambiente. Una presión invisible, un aumento súbito de conciencia. Como si la realidad hubiera adquirido una capa adicional que antes no estaba activa. Muchos describen que no pueden gritar, no porque alguien los silencie, sino porque el impulso mismo de hablar se extingue, se apaga, como si el lenguaje fuera irrelevante. Otros sienten que no pueden cerrar los ojos, otros que cerrar los ojos de nada sirve, porque la percepción no es visual, es total. Aquí surge una pregunta que incomoda a médicos, psicólogos y teólogos por igual. ¿Por qué el cerebro humano en estados límites produce imágenes tan específicas y tan antiguas? ¿Por qué no aparecen figuras culturales modernas, sino las mismas estructuras descritas hace milenios? Ruedas, ojos, fuegos, alas múltiples, presencias que no tienen centro. No es el miedo común,
es el miedo a lo incomprensible. Y tal vez, quizás, ahí esté la clave. Estas experiencias no son encuentros externos, sino momentos en que la conciencia humana roza algo que siempre estuvo ahí, pero fuera de nuestro rango normal de percepción. Una frecuencia que no solemos y no podemos sintonizar frecuentemente. Los antiguos sugieren exactamente eso, que estos seres no descienden, sino que se revelan cuando ciertas condiciones se alinean. Estados de pureza ritual, trance, ayuno, aislamiento, estados que alteran la percepción ordinaria. Hay varios estados que se alcanzan por otras vías, digamos. El insomnio, el estrés extremo, el trauma, la privación sensorial. El resultado es el mismo, una grieta, y a través de esa grieta algo observa. Y no son mensajes de amor, no hay promesas de salvación, solo la certeza de haber sido visto, de haber sido notado. Algunas personas describen que tras la experiencia algo cambia para siempre. No desarrollan fe, desarrollan silencio, evitan hablar de ello, evitan dormir a oscuras, evitan ciertos estados mentales. No quieren volver a ese borde, porque entienden sin poder explicarlo que cruzarlo otra vez podría implicar no regresar. Los textos dicen que el ser humano no fue diseñado para ver ciertas cosas, no como castigo, sino como limitación estructural. Así como el ojo no puede mirar directamente al sol sin dañarse, la conciencia no puede sostener ciertas presencias sin fracturarse. Y sin embargo, la curiosidad persiste. Desde rituales antiguos hasta prácticas modernas, desde invocaciones hasta experimentos con estados alterados, la humanidad ha intentado una y otra vez correr el velo, mirar detrás de la forma suavizada, ver lo que realmente hay. Y cuando alguien lo logra, aunque sea por segundos, la reacción es siempre la misma. Terror seguido de silencio. No corren a contarlo, no lo celebran y nunca más lo buscan, porque entienden algo que las representaciones modernas ignoran. Estas entidades no existen para nosotros, no responden a nuestras preguntas, no validan nuestra existencia. Si aparecen es por otra razón, y esa razón rara vez es reconfortante. Quizás por eso los textos advierten una y otra vez sobre los límites, sobre no intentar acceder a lo que no fue dañado, sobre no llamar a lo que no necesita ser llamado, porque hay conocimientos que no iluminan, despojan la idea de centralidad humana, despojan la ilusión de control, despojan la fantasía de ser observados con ternura. Lo que queda es algo más frío, más vasto, más antiguo, una estructura de vigilancia que no duerme. Y si eso es así, si estos seres existen como funciones del orden y no como figuras de consuelo, entonces la imagen del ángel protector personal no es solo falsa, es peligrosa. Porque invita a una confianza que no será correspondida. Los relatos más honestos no hablan de protección constante, hablan de intervención puntual, de momentos específicos donde algo debe ocurrir y ocurre, sin importar el impacto emocional humano. No hay explicaciones, no hay despedidas, solamente ejecución. Quizás eso explique por qué la verdadera forma de los ángeles produce miedo, no porque sean malvados, sino porque son implacables. No entiende el sufrimiento humano como nosotros, no lo priorizan, no lo evitan, operan en otra escala. Una escala donde un individuo es irrelevante frente al mantenimiento del orden. Y cuando esa lógica se filtra en la percepción humana, aunque sea por un instante, el resultado es devastador, se rompe la narrativa personal, se rompe la sensación de ser especial, se rompe la idea de ser el centro de algo. Y tal vez eso es lo que realmente no podemos tolerar, porque aceptar la verdadera forma de los ángeles implica aceptar nuestra posición real. Observados, medidos, secundarios. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final no es si podemos verlos, es si alguna vez dejaron de mirarnos. Intentar describir el aspecto físico de un ángel en su forma original es aceptar desde el inicio que el lenguaje va a fallar. No hay un cuerpo, no hay una simetría humana, no hay piel. Muchos ojos, demasiados ojos, que no parpadean, que no expresan emoción, que no reaccionan, que buscan información. ¿Cuántos hay?
Debajo aparecen las alas, nunca 2, 4, 6 o más, que no son alas para volar, no baten, no desplazan aire, son extensiones que cubren, envuelven, ocultan y cubren lo que podría llamarse un núcleo, una fachada para tapar lo que realmente llevan. Otros cubren aquello que ni siquiera debe ser visto. Las alas no están hechas de plumas suaves. Los textos hablan de alas que producen estruendo, que suenan como torrentes, ejércitos, tormentas. Su vibración no consuela, sino que aplasta. Y entre alas y ojos aparece el fuego. No un fuego caótico, un fuego prolijamente estructurado, que no consume pero que define límites, que no quema carne pero que genera sensación inmediata de exposición absoluta, como si estar cerca implicara quedar desnudo de toda ilusión. Algunos describen este fuego como luz, otros como energía, pero sí, siempre hay algo imposible de mirar directamente, no por brillo, sino porque mirar implica comprender, y comprender resulta insoportable. Y están las ruedas, no ruedas mecánicas, no ruedas sólidas, estructuras circulares que giran dentro de otras estructuras circulares, ruedas que no avanzan, sino que existen y están en rotación constante, como si el movimiento fuera su estado natural. Cada rueda está repleta de ojos, cubierta de ojos, se mueven en direcciones imposibles, incomprensibles, no obedecen a la lógica del espacio, ruedas que parecen existir en más de un plano a la vez, no sostienen peso, no transportan, funcionan como sistemas de percepción, como plataformas de vigilancia que permiten una observación total, simultánea, permanente. Estos seres no necesitan girarse para moverse, no están usando poesía, los textos que así lo dicen. Describen una forma de existencia donde no hay frente ni espalda, todo es accesible al mismo tiempo. Y acá es el punto donde la mente humana no comprende y empieza a fallar. Porque nada en nuestra biología está preparado para aceptar una entidad que no tenga punto ciego, que no pueda ser sorprendida, que no pueda ser siquiera observada, sin observarte de vuelta. Y el detalle más perturbador de todos, que rara vez se menciona, que no hay expresión individual, no hay rasgos diferenciadores, no hay identidad única reconocible. No parecen individuos, parecen instancias de una misma función, como si fueran manifestaciones repetidas de un mismo diseño. Como si no importara cuál aparece, porque todos cumplen exactamente el mismo rol. Y esto explica algo inquietante, la sensación de indiferencia absoluta que muchos experimentan. No hay curiosidad por el humano, no hay juicio moral, no hay interés personal, hay evaluación, como si se comprobara si la estructura está intacta, como si verificara si las reglas aún se cumplen, como si algo midiera desviaciones. Y cuando termina la evaluación, simplemente la presencia desaparece, pero no se va caminando, no se eleva, solamente deja de estar como si nunca hubiera ocupado el espacio físico, pero el efecto permanece. Quienes han tenido estas experiencias dicen que no fueron visitados, sino inspeccionados, y eso cambia todo, porque implica que la interacción no fue un accidente, fue un procedimiento. Si existe un ser así, si es una forma real, no estamos frente a mensajeros místicos aislados, sino frente a un sistema, una arquitectura de vigilancia que opera en un nivel que apenas rozamos. Y esto nos conduce al clímax inevitable. Si estas entidades no sienten, no dialogan, no consuelan, si su aspecto no es humano, ni bello, ni diseñado para agradar, si su mirada es total, constante, penetrante, entonces la imagen del ángel protector no solo es errónea, es una máscara, una interfaz diseñada para que no entremos en pánico. Porque, ¿qué ocurriría si la humanidad aceptara que estas presencias no están para cuidarnos, sino para inspeccionarnos, para asegurarse de que se mantenga el orden? ¿Qué ocurriría si entendiéramos que no somos interlocutores, sino variables? Tal vez por eso el miedo aparece de inmediato, no porque el cerebro esté fallando, sino porque está entendiendo demasiado rápido, casi que protegiéndonos. Tal vez el terror no es una reacción animal,
sino una forma de lucidez, breve, devastadora, que revela nuestra posición real, no en el centro, no protegidos, observados. Y si eso es cierto, si los ojos no parpadean, si las ruedas no se detienen, si el fuego no se apaga, hay una última idea que resulta casi imposible de tolerar. Tal vez nunca se fueron, nunca aparecen, tal vez siempre están, y lo único que cambia es nuestra capacidad de percibirlos. Quizás cada vez que dormimos, que la conciencia baja la guardia, que entramos en ese estado frágil entre mundos, algo se acerca. No para asustarnos, no para advertirnos, sino para mirar. Y si alguna vez despertás con la sensación de haber sido observado, con el corazón acelerado, con imágenes que no lográs ordenar, con una certeza que no puedes explicar, tal vez no fue una pesadilla. Por un instante simplemente viste lo que no estaba destinado a ser visto. Y una vez que pasa esto no lo podés desver. Es importante decir esto con absoluta claridad hasta antes de avanzar un paso más. Nada de lo que acabas de escuchar es una afirmación definitiva sobre la realidad. Es un conjunto de descripciones, hipótesis, testimonios que existen de hace miles de años y que aparecen hasta el día de hoy, sostenidas por distintas fuentes que rara vez dialogan entre sí, pero que coinciden demasiado, en una forma precisa como para ser ignoradas. Estas ideas no surgen de un solo lugar. Lo sostienen investigadores de historia comparada, mitología, conciencia, que señalan que no pertenecen a una sola cultura ni a una sola época. Aparecen una y otra vez con variaciones ínfimas en civilizaciones separadas por enormes distancias y sin contacto aparente. Los ojos, siempre la multiplicidad, siempre la sensación de presencia total. La sostienen también estudios modernos sobre estados alterados de conciencia que reconocen que en momentos límites la mente humana accede a imágenes extremadamente conscientes y repetitivas, que no parecen frutos ni del azar ni del contexto inmediato. Y la sostienen personas comunes, sin interés espiritual ni místico, sin intención de ver nada. Pero negar que algo ocurre, algo repetido, algo coherente, profundamente humano y perturbador sería deshonesto. La pregunta no es si estas descripciones son literalmente ciertas. La pregunta es por qué existen, por qué persisten y por qué consisten y coinciden. Y claro, la mente humana se enfrenta a ellas, la reacción dominante no es curiosidad sino miedo. Tal vez sea un lenguaje simbólico y construcciones de la mente ante los desconocidos. Tal vez proyecciones surgidas cuando la percepción se rompe. La mente, cuando pierde el control, no inventa cualquier cosa. Genera imágenes que expresan vigilancia, exposición total, disolución del yo. Ojos que miran, formas que no pueden ser esquivadas, presencias que no negocian, y eso dice algo inquietante sobre nosotros. Porque tal vez el miedo no esté en esas entidades, tal vez está en la idea de que no somos tan invisibles como creemos. Y si esto es así, entonces aquella frase repetida en los relatos antiguos cobra un significado distinto. No como consuelo, sino como instrucción. Una forma de decir que esto es más de lo que deberías estar percibiendo, pero ya está ocurriendo. Tal vez por eso, al final de lo más inquietante, no sea la forma, ni los ojos, ni las alas, ni las estructuras imposibles. Lo más inquietante es que estas ideas nunca desaparecieron. Solo cambiaron de lenguaje, pero algo no encaja del todo. Porque si estas descripciones existen desde hace tiempo y aparecen en culturas separadas y resurgen en experiencias modernas de personas que nunca leyeron estos textos, no se trata solo de una experiencia mal entendida, sino de una pregunta que no deja de regresar. Tal vez no sea importante decidir si estas presencias existen. La pregunta correcta sería otra. ¿Qué hace la mente humana cuando se enfrenta a la idea de ser observada por algo que no puede comprender? Tal vez necesitamos versiones amables para poder seguir funcionando, para dormir, para pensar,
para soportar el peso. El verdadero terror es ese, el peso. No importa cuánto miremos alrededor, siempre hay algo mirando de vuelta. Y quizás cuando apagamos la luz y creemos estar solos, no lo estamos. Hay una presencia silenciosa, constante, indiferente. Y si nunca podemos dejar de ser observados, y si alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, recuerda esto: el miedo no empieza cuando miran, empieza cuando vos te diste cuenta. Mi nombre es Luciano, esto fue La Verdadera Forma de los Ángeles. Comentá, dale like, suscríbete y nos esperamos en la próxima entrega de Lo que los ojos no quieren mirar, destruyendo mitos.